al 20% como margen de utilidad del fabricante cuando este artículo sale del proceso de fabricación, ¿no es cierto? Una vez que estos artículos están puestos ya en el mercado, ¿no? Se encuentran pues en competencia con otros artículos similares, ¿no? A ver, un momentito, por favor, ya vamos a ver. Entonces, cuando estos artículos se encuentran en el mercado compitiendo con otros, es el momento donde se debe fijar. Ya el comerciante fija un precio de ese artículo, ¿no? Y que se dan por varios factores, ¿no? Factores externos que influyen sobre la determinación del precio cuando ya estos se encuentran comercializándose ya en el mercado, juntamente a otros artículos, ¿no? Influyen ciertos factores como, por ejemplo, el poder adquisitivo que tiene el cliente para adquirir los artículos, ¿no? La presentación misma del artículo, las condiciones en las cuales se encuentran estos artículos para ser consumidos, ¿no? Entonces, vamos a tratar en este caso el precio de los artículos cuando ya se encuentran en el mercado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta una interrogante para el comercializante, la persona que vende este artículo en el mercado, ¿no? Ya de un producto terminado, ¿no? Entonces, el estudio de precios tiene una gran importancia, ¿no? E incidencia en el estudio de mercado, ya que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del productor o del servicio a ofrecer, ¿no? Eso es importante porque la fijación del precio no determina, pues, el éxito de la empresa, ¿no? O el fracaso de la empresa, ¿no? El producto debe ser un artículo que impacte al cliente, ¿no? Es importante la presentación que debe tener este artículo, ¿no? Muchas veces hay clientes que acuden a un mercado, a un centro comercial, ingresan sin intención de hacer alguna compra, pero al final salen comprando un cierto artículo porque le ha impactado la presentación, ¿no? A veces por curiosidad se adquiere un artículo y si este artículo le satisface de acuerdo a sus necesidades, va a volver a comprar ese mismo artículo en ese mismo centro comercial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que son muchos los factores que se tienen en cuenta al momento de fijar precio de los productos, ¿no? Las empresas, por tanto, deben realizar una evaluación acerca de cuáles son los factores más importantes para realizar la decisión correcta de cómo tomar el precio, ¿no? Entonces, como decíamos, hay varios factores que se consideran en la determinación del precio, ¿no? La cercanía a los mercados, por ejemplo, ¿no? Un lugar céntrico de la localidad, ¿no? El mismo artículo en su presentación, en su calidad, ¿no? Un artículo que impacte, como decía al cliente, ¿no? Son ciertos factores que determinan el precio del producto, ¿no? La escasez de ese producto en el mercado también es un factor importante a tener en cuenta para la fijación del precio de ese producto, ¿no? Pero nosotros vamos a determinar el precio del producto para los dos siguientes años, ¿no? Para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Cuando se fija el precio de productos son para los periodos siguientes, ¿no? El productor, el comerciante, entonces debe fijar ese precio para el periodo siguiente, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer, es fijar el precio de estos productos finales para los dos años siguientes, ¿no? Para el año 2022 y el año 2023. Entonces, para esto vamos a seguir una metodología
de cómo fijar esos precios de productos competitivos, ¿no? Para los dos siguientes años, para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Entonces, para la determinación del precio, se ha procedido a analizar la tendencia histórica de precio de los productos A, B, C y X, Y, Z, ¿no? En este caso vamos a determinar el precio de este producto A, B, C a nivel competitivo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a determinar ese precio? Lo vamos a determinar comparándolo con el crecimiento inflacionario, es decir, que el precio lo vamos a establecer de acuerdo al comportamiento que tiene el índice de inflación, ¿no? Entonces, en un país vamos a tener una entidad del Estado, que es el Banco Central de Reservas del Perú, quien fija la inflación, mantiene de controlar la inflación, ¿no?, de un país. En este caso, en el Perú tenemos el Banco Central de Reserva, ¿no? Y la inflación es un medio macroeconómico que nos permite medir el precio del producto, ¿no? Hoy en el país estamos viviendo una etapa en la cual el índice de inflación está creciendo, ¿no? Y esto influye en la vida económica del país, ¿no? En el poder adquisitivo del país. Por eso es que los precios están subiendo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, ¿no?, el índice inflacionario como un factor para determinar el precio, ¿no? Esto calculada de acuerdo a la tendencia devaluatoria que maneja el Banco Central de Reserva de todos los países. Todos los países tienen un Banco Central de Reserva que controlan la inflación, ¿no? Que esto no sea muy elevado, ¿no? Porque esto encarece la canasta familiar, ¿cierto? ¿No? Entonces, en base a estos parámetros se puede pronosticar los precios de los productos finales, y para esto vamos a auxiliarnos en unos coeficientes comparativos. Este coeficiente comparativo lo encontramos relacionando los precios finales con la inflación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un caso que nos permita ver cómo vamos a determinar los precios competitivos ya en el mercado, pero teniendo en cuenta el índice de inflación, ¿no? Entonces, esta viene a ser la manera de cómo determinar los precios futuros del producto ABC y X y Z, pero como decíamos, vamos a determinar el precio del producto ABC. No vamos a dejar el producto X y Z porque si conocemos ya el procedimiento cómo determinar el precio del producto ABC, esa misma metodología nos va a permitir determinar el precio del producto X y Z, ¿no? Entonces, esta es la expresión que nos permite determinar el precio futuro de los productos, ¿no? En este caso, del producto ABC, ¿no? O sea, tenemos el precio estimado para el año 2022 o el año 2023, ¿no? Para esos 2 años, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar el precio del producto ABC para el año 2022, esto sería igual, ¿no?, al coeficiente comparativo del año 2022 por la inflación estimada del año 2022 por el precio promedio del año base. Todo ello entre 100, ¿no? Esto nos permite entonces determinar el precio de este producto ABC para el año 2022, ¿no? ¿Cómo sería si quisiéramos estimar el precio para el año 2023? Entonces, el periodo estimado para el año 2023 sería igual al coeficiente comparativo del año 2023 por la inflación estimada del año 2023 por el precio promedio del año base, todo ello entre 100. De esta manera, entonces, encontraríamos el precio del producto ABC para los años 2022 y el año 2023, teniendo en cuenta, en este caso,
la inflación, ¿no? Como medio para medir, ¿no? Cuál sería el precio para los siguientes periodos, ¿no? Entonces, para determinar el precio final del producto ABC, nos vamos a considerar dos empresas, ¿no? La empresa Indusic, que viene a ser la primera empresa, vamos a tener la empresa 2, ¿no? Y es importante conocer el precio promedio y el índice de precio de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el índice de precio? Es importante conocer este término macroeconómico de índice de precio, ¿no? El índice de precio es un indicador estadístico promedio que mide la evolución de los precios, ¿no? Entonces, el índice de precio mide la evolución de los precios de una organización, de un negocio, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el comportamiento de precios, ¿no? Durante un cierto periodo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este caso tenemos este producto ABC, y este producto ABC lo comercializa la primera empresa llamada Indusic y la segunda empresa, ¿no? Y la segunda empresa. Entonces vamos a conocer el índice de precio de cada una de ellas. Como hemos dicho, el índice de precio es un indicador estadístico promedio que mide la evolución de los precios, ¿no? ¿Cuál es la evolución de los precios? En este caso, de la empresa 1, ¿cuál es el índice de precio, ¿no? De la evolución de los precios, ¿no? De este índice de precios de la empresa 2, ¿no? Y para luego determinar, ¿no? El precio promedio y el índice de precio y seguir con el procedimiento de determinación del precio competitivo del producto ABC. Siempre cuando tengamos datos históricos, estadísticos, el primer año viene a ser el año base que nos permite determinar el índice de precio, ¿no? Si vamos a determinar el índice de precio, ¿no? El primer año base, ¿no? El primer año se le considera como el año base. Entonces, el año base para nosotros en este caso va a ser el año 2017, ¿no? Si tuviéramos datos que comienzan a partir del año 2015, entonces el año base va a ser el 2015, ¿no? Si tuviéramos datos estadísticos que es a partir del año 2013, entonces el año base va a ser para nosotros el año 2013 para el cálculo de los índices de precio, ¿no? En este caso, tenemos datos estadísticos que hemos considerado a partir del año 2017. Entonces, el año 2017 se constituye para nosotros el año base, ¿no? Entonces, esto va a ser el año base, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en primer lugar, ¿no? El índice de precio de cada una de estas empresas, ¿no? Entonces, vamos a considerar, ¿no? El índice de precio para inducir y para la empresa 2. Entonces, el índice de precio del año 2017 va a ser igual al 100%, ¿no? Porque es el año base. El año base siempre, el índice de precio se considera el 100%, ¿no? Entonces, el índice de precio para el año 2018, hacemos el cálculo, esto va a ser igual ¿a cuánto sería ese año el índice de precio para el año 2018, ¿no? Si consideramos que 140 es el precio del año 2017 del producto ABC y este viene a ser el índice de precio
del año base, que es igual al 100%, entonces el precio del año 2018 del producto ABC, que es 148.50, va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual a 105, 105.6, ¿no? Esto va a ser el índice de precio, ¿no? Como vemos, el índice de precio está midiendo pues la evolución de los precios, ¿no es cierto? En este caso de la empresa Indusig, ¿no? ¿Y cuál sería el índice de precio del año 2019 de la empresa Indusig? El año base, ¿no? Es el precio 2017, el precio es igual, el precio fue de 140, ¿no? El índice de precio es igual al 100%, y en el año 2019 el precio de ese producto ABC es pues de 150.45, ¿no? Por lo cual esto nos indica que el índice de precio es igual a 107, ¿no? 107, ¿no? Viene a ser el índice de precio, ¿no? Y de esta manera, de esta manera seguimos el cálculo de precio, ¿no? Seguimos el cálculo de precios, de los índices de precios, ¿no? Hasta el año 2021, ¿eh? Entonces ya hemos hecho los cálculos de el índice de precio de la empresa 1 y de la empresa 2. A continuación hallamos el precio promedio, ¿no? El precio promedio. Y luego hallaremos pues el índice promedio, ¿no? Ya tenemos el precio promedio, encontramos el índice de precio promedio, ¿no? Para cada periodo, ¿no? Para cada año. El primer índice de precio promedio es igual al 100%, ¿no? Porque se constituye en el año base, ¿no es cierto? ¿No? Ya tenemos el índice de precio promedio del año base, que es igual al 100%, ¿no? Bien. Decíamos que para encontrar el precio
del año 2022 y el año 2023, vamos a utilizar el índice inflacionario, ¿no? Y acá tenemos el índice inflacionario. También viene a ser la inflación, ¿no es cierto?, que se maneja en el país, ¿no? Y que trata de controlar el Banco Central de Reserva, ¿no? Vamos a tener esta inflación considerada de un país, ¿no? Vamos a considerar, este caso hipotético, que sea la inflación de nuestro país, ¿no? Que esta supongamos que viene a ser la inflación que se está manejando, aunque estas inflaciones se puede obtener porque se tiene estadísticas de inflación de los años anteriores, ¿no? Entonces, muy bien podríamos considerar o podríamos encontrar, utilizando las fuentes del Banco Central de Reserva, podemos hallar, ¿no? Podemos encontrar esa fuente de información de la inflación correspondiente entre el año 2017 al año 2021, porque son inflaciones que se manejan en las estadísticas del Banco Central de Reserva, ¿no? Así también tenemos las inflaciones proyectadas. El Banco Central de Reserva, ¿no?, maneja la inflación posible que puede ocurrir en los siguientes periodos, ¿no? Esta viene a ser una estimación, no es exactamente la inflación que se espera para los siguientes periodos, ¿no? Entonces, eh, vamos a considerar hipotéticamente que estas son las inflaciones, ¿no?, que nosotros hemos utilizado, ¿no?, para el cálculo del precio de ABC, ¿no? Bien, entonces, conocido ya el índice de precio, ¿no? Vamos a encontrar el coeficiente competitivo, ¿no? El coeficiente. ¿Y cómo lo llamamos este coeficiente? Este coeficiente lo llamamos dividiendo el índice de precio entre la inflación para todos los periodos hasta los datos que contáramos, ¿no es cierto? Hasta el año 2021, ¿no? Vamos a encontrar entonces el coeficiente comparativo, que lo hayamos dividiendo el índice promedio entre la inflación, ¿no? Entonces, si dividimos, ¿no?, el índice promedio, ¿no? El índice promedio entre la inflación, ¿no? Entonces vamos a tener que el primer coeficiente comparativo va a ser igual a 27.8, ¿no? 27.8. Es el primer coeficiente comparativo, ¿no? El siguiente coeficiente comparativo, ¿no?, va a ser igual a 37, ¿no? Luego tenemos el coeficiente comparativo del año 2019. El coeficiente comparativo del año 2020. Y el coeficiente comparativo del año 2021. Ya tenemos entonces los coeficientes comparativos, ¿no? Estos son los coeficientes comparativos que corresponden, pues, ¿no?, a los datos estadísticos históricos de precio del producto ABC, tanto para la empresa 1 como la empresa 2, ¿no? En este caso, en el mercado estamos considerando solamente estas dos empresas, aunque pudiera haber mucho más empresas, ¿no? Y entonces el procedimiento sigue siendo el mismo, así tengamos más empresas, ¿no? El procedimiento que estamos desarrollando se sigue para el cálculo de precio, ¿no? Entonces, una vez que ya contamos con los coeficientes comparativos, es este último coeficiente comparativo, el coeficiente comparativo más reciente, ¿no?, que es el coeficiente comparativo del año 2021, es el coeficiente comparativo que nos va a servir
para hacer el cálculo de los precios del año 2022 y el año 2023 del producto ABC, ¿no? Entonces, para el cálculo de precios del año 2022 y el año 2023, utilizaremos, pues, ¿no?, el índice de precio más próximo, ¿no? Y el índice de precio más próximo es el que corresponde al año 2021, ¿no? Y es igual a 116.7. Entonces, ese coeficiente comparativo es el que vamos a utilizar para el cálculo de precios de los siguientes periodos, ¿no? En este caso, ese coeficiente comparativo estamos utilizándolo para el cálculo de precios de los dos periodos siguientes, el año 2022 y el año 2023, ¿no? Si quisiéramos calcular los precios del año 2023 o del año 2024, entonces ese sería también el índice comparativo a utilizar para el cálculo de los precios para esos años, ¿no? Entonces, ahora sí ya contamos con todos los datos, con toda la información para hacer el cálculo de los precios, ¿no? Y hemos dicho que esta es la manera de cómo encontrar los precios para el año 2022 y el año 2023, ¿no es cierto? Entonces vamos a hallar. Vamos a hallar precios de ABC, ¿no?, para el año 2022. El coeficiente comparativo, ¿no?, para el año 2022. ¿Cuál es el coeficiente comparativo? ¿No? El coeficiente comparativo, tenemos acá el coeficiente comparativo para el año 2022 es igual a 116.7, ¿no? Entonces el coeficiente comparativo 116.7, 116.7, ¿no? Esto por la inflación. La inflación del año 2022 es igual a 0.92, ¿no es cierto? 0.92. 0.92. Esto por el precio promedio del año base, ¿no? El precio promedio del año base. El precio promedio del año base es igual a 139.5, ¿no? 139.5. Todo esto entre 100. Entre 100, ¿no? A ver, ¿a cuánto sería ese precio? A ver si operan y encuentran ese precio. $149.8. 149.8, ¿no?
149.8 soles por unidad, ¿no es cierto? Por unidad. Eso sería el precio, ¿no? El precio. A ver, encontramos, calculamos el precio. El año 2023, ¿no? Entonces el precio sería igual, ¿no? Estamos utilizando el índice comparativo más próximo, ¿no? Para todos los años siguientes que vamos a hacer el cálculo del precio, ¿no? Por lo tanto, el coeficiente comparativo viene a ser el mismo, ¿no? 116.7, ¿no? Coeficiente comparativo. Por la inflación sí ya varía, ¿no? La inflación para el año 2023 va a ser igual a 0.85, ¿no? 0.85. 0.85. Por el precio promedio del año base. El año base es el año 2017, ¿no? Y entonces ese precio promedio del año base también es el mismo, ¿no es cierto? 139.5. 139.5, ¿no? A ver, ¿a cuánto es igual ese? 138.4. 138.4, ¿no? 138.4, ¿no? 138.4 soles por unidad, ¿cierto? Entonces, esos serían los precios, ¿no? Estos serían los precios para el año 2022 y el año 2023. Si quisiéramos encontrar el precio para el año siguiente, 2024, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Solamente va a variar el índice de precio, ¿no? Perdón, sí, el índice de inflación, eso es el que va a variar, ¿no? El coeficiente comparativo y los precios promedios siguen siendo lo mismo. La inflación sí va a variar, por eso el cálculo de precios, en este caso, lo estamos haciendo, ¿no? Comparándolo con el índice de inflación. El índice de inflación influye, pues, en la determinación del poder adquisitivo, ¿no? De los precios en este caso, ¿no? Entonces acá tenemos ya los precios calculados, ¿no? Vamos a considerar este precio de 150, ¿ya? 150 el precio, ¿no? 150, vamos a redondear a 150, ¿no? Y en el año 2023 el precio es igual a 138.4, ¿no? 138.4, ¿ya? Este es el precio para ambas empresas en este caso, ¿no? 150 y 138.4. 138.4. Bien, es importante, ¿no? Hacer los cálculos para verificar si los cálculos que hemos realizado, ¿no? En la determinación del precio son los correctos o no, ¿no? Entonces, es importante verificar esto, ¿no? Justificarlo y determinar el índice de precio promedio que nos permita encontrar si esto viene a ser los coeficientes comparativos que hemos hallado y hemos trabajado para determinación del precio, ¿no? Por eso seguimos el mismo procedimiento que hemos estado haciendo para encontrar los coeficientes comparativos entre el año 2017 y el año 2021, ¿no? Que son los datos históricos con los cuales contábamos, ¿no es cierto?
Entonces, para ello hallamos el índice de precio del año 2022 y el año 2023, ¿no? Entonces, el procedimiento viene siendo el mismo, ¿no? El año 2017 es el año base, por eso lo estamos considerando el 100%, ¿no es cierto? Por lo tanto, el índice de precio del año 2022 sería igual a 106.7, ¿no? 100.7. Y para el año 2023 sería igual 98.4, ¿no? Esos son los índices de precio para la primera empresa, ¿no? Para la segunda empresa, bien, ya tenemos entonces los índices de precios para el año 2022 y el año 2023 de la empresa 1 y de la empresa 2. Entonces encontramos el precio promedio, ¿no? El precio promedio va a ser el mismo, ¿no es cierto? 150, ¿no? 150, ¿no? Puesto que ambas empresas, los precios estimados son iguales, ¿no? Tanto para el año 2023 y el año 2022 y el año 2023, ¿no? Y lo que va a variar son los eh, índices de precio promedio, ¿no? El índice de precio promedio. Hallamos los índices de precio promedio. 107.6. 107.6, ¿no? A ver, por favor, si me indicas el siguiente, ¿cuánto es? 99.2. 99.2, ya. Ahora sí. Este índice de precio promedio entre 0.92 debe ser 16.7, ¿no? Para el año 2022 y el año 2023, este índice de precio es igual a 9.2, ¿no? Entre 0.85 debe ser, ¿no? Aproximadamente 116.7, ¿no es cierto? Me parece que así sale, ¿no? Así es, ¿no? Bien. Bueno, tenemos entonces ya los cálculos de precio para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Y me parece que esta es la forma más correcta de cómo determinar el índice de precio, ¿no? Porque estamos comparándolo con la inflación, ¿no? Y ustedes conocen muy bien que la inflación es un valor macroeconómico que influye bastante en la determinación de los precios, lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un alza en los precios, ¿no? Y la inflación se da pues justamente por varios factores, ¿no? Eh, una de ellas viene a ser el empleo, ¿no es cierto? En una economía en expansión va a haber un mayor poder adquisitivo, ¿no? Puesto que va a haber más empleo, ¿no es cierto? La producción va a ser mucho mayor, ¿no? La productividad también aumenta, ¿no? Nos va a permitir comprar más artículos, ¿no? Pero en una economía en recesión, ¿no? Todo esto se contrae, ¿no? Falta de empleo, alza de precios, ¿no? El poder adquisitivo disminuye, ¿no? La canasta familiar también es mucho más caro,
¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, en este caso, para determinación del precio, ¿no? Ya estos son aspectos que maneja el Estado, ¿no? Ya no lo maneja ya una empresa, ¿no? Lo maneja ya el Estado de acuerdo a su política económica que trata de implementar pues, en el país, ¿no? No hay que tener mucho en cuenta estos aspectos, ¿no? Es la experiencia que estamos viviendo, ¿no? O la experiencia de otros países cuyo índice inflacionario es bastante alto, ¿no? Demasiado, ¿no? Imagínense una inflación del 100%, 200%, más de 1000%, ¿no? ¿No? Entonces encarece el costo de vida, ¿no? Por eso que hay muchas habitantes de esos países que salen a otros, ¿no? Para buscar mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Y eso no quisiéramos que pase en nuestro país, ¿no? Bien. Entonces acá ya tenemos, a partir de los análisis pronosticados por los productos ABC y Z, hemos determinado el precio, ¿no? Del producto ABC para el año 2022, que es igual a 150 aproximadamente, ¿no? 150 soles por unidad, ¿no es cierto? Por unidad, ¿no? 5 soles por unidad. Para el año 2023 es igual a 138, ¿no? 138.40, ¿no es cierto? 40 soles por unidad. Ya para el año, para el precio del producto XYZ, ustedes siguen ese mismo procedimiento para hacer el cálculo, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando hallamos el precio para el año 2022, nos salió 149.8. Sí. Ajá, ¿y por qué lo puso 150 y al otro no? Pues, y al Ah, otro sí lo puso. ya, muy bien, buena pregunta. Ya, acá es 149.8, ¿no es cierto? 149.8. Como es mucho más próximo, bueno, este es un criterio muy personal, ¿no? Que yo lo he considerado así. Ustedes pueden considerar los 149.8, ¿no? Yo lo he considerado 150, ¿no? Una forma de cómo redondear, ¿no? Como, ¿no? Ya se aproxima 2 céntimos para 150, ya lo he considerado 150, ¿no? Acá 138.4, ¿no? Yo creo que es un valor que en la cual no podemos todavía redondearlo a 148 o 139, ¿no? En cambio, sí, 49.8, ¿no? Yo le consideraba así, de repente cometí el error de considerar 150, hubiese trabajado 149.8, pero ustedes traten de trabajar con la cantidad exacta, ¿ya? Si le sale 149.8, trabaje con 149.8, ¿ya? Yo lo he hecho para facilitar más que todos los cálculos, ¿ya? ¿No? Pero ya si ustedes trabajen así como lo obtienen para que sea un resultado mucho más exacto, ¿ya? Sí, ¿ya? No ha sido por ningún otro motivo, ¿no? Sino el motivo es que le estoy explicando. Yo he considerado 150 por un criterio muy personal para hacer redondearlo, ¿no es cierto? Como había que se aproximaba ya a 150, ¿ya? Pero ustedes trabajen tal como obtienen en su cálculo, así deben de trabajarlo para que sea más exacto todos los cálculos, ¿no? Por eso que si yo trabajaba con 150 y esto se va a reflejar acá, ¿no? Miren, acá se refleja, ¿no? Acá se refleja. Si ustedes dividen 107 entre 107.6 entre 0.92 para hallar el coeficiente comparativo, esto nos va a salir un resultado de 116.9, casi 117, ¿no? Y esto me ha sucedido porque yo lo he redondeado, ¿no? No debía haberlo redondeado. Debía haber trabajado con 149, creo que salió, ¿no? 140. Bueno, no con ese resultado, dice
trabajado. En cambio, acá en el año 2023, si yo divido, ¿no?, el índice de precio promedio entre la inflación, me va a salir un coeficiente comparativo mucho más exacto, ¿no? 29.2 entre 0.85, ¿no? Vemos que sale 16.7, ¿no? 16.7 más exacto, ¿no? Entonces ustedes, la recomendación es que trabajen pues con los resultados que ustedes obtienen, ¿no?, en los cálculos, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos ya los precios del producto ABC, ¿no?, para el año 2022 y el año 2023. Ustedes se hagan el mismo procedimiento para hacer el cálculo del año 2021 y el año 2022, ¿no? Pero es algo muy importante también tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay muchos productores, muchos fabricantes, que ante la escasez de materia prima que utilizan para la fabricación de sus artículos, ¿no? Porque hay muchas empresas que utilizan materia prima y no las encuentran en el mercado nacional, ¿no? O hay escasez, ¿no? Hay agotamiento de esos materiales. Entonces se ven en la necesidad de hacer importación, ¿no? Se van en la necesidad de comprar, ¿no?, esos artículos, esos productos que utilizan para la fabricación, ¿no?, en el mercado internacional, ¿no? Hacen importaciones entonces, ¿no? Entonces vamos a determinar, ¿no?, cómo hacer el pronóstico de materia prima cuando hacemos importaciones, ¿no? Cuando hacemos importaciones. Hoy en día estamos viviendo esa experiencia, ¿no? Cuando se hace importaciones, cuando se compra artículos en el extranjero, se compra a precios de moneda extranjera, ¿no? En este caso, la moneda más que se comercializa viene a ser el dólar, ¿no es cierto? Y cuando estos artículos que hemos comprado en el extranjero ingresan a los almacenes de la aduana, ¿no?, en el Callao, ingresan al territorio nacional, hay que tener en cuenta el cambio del dólar en el país, ¿no es cierto? Porque al traerlo del extranjero, todo vienen en precios SIP, es decir, en precios de moneda extranjera. Al ingresarlo al país, al territorio nacional, hay que tener en cuenta el cambio, ¿no?, del dólar, ¿no? Por eso, eso también influye en la determinación del precio, ¿no?, el cambio del dólar, ¿no? Entonces, cuando el dólar sube, ¿no?, las materias primas, los productos que compramos en el extranjero tienden a subir. En el caso del pan, por ejemplo, ¿no? El trigo, ¿no? Nosotros no somos grandes productores de trigo, esa materia prima que se utiliza para la fabricación de fideos, panes y otros artículos, cuyo insumo es la harina, ¿no? Entonces, importamos, el precio sube, ¿no? Así como hay otros productos, muchos productos que se importan, ¿no? Al ingresar al territorio nacional están sujetos al cambio del dólar, ¿no? Entonces, y también están sujetos a un impuesto a la importación, porque todos los artículos que compramos en el extranjero, al ingresar al territorio nacional, a aduanas, se aplica un impuesto a la importación y todo esto hace que el precio suba, ¿no? Se encarece, ¿no? Y cuando vienes en el mercado nacional vamos a encontrar esos precios mucho más altos, ¿no es cierto? Por eso es que sube algunos artículos que son importados, ¿no? Entonces, para la determinación del precio de la materia prima ABC y XZ, en este caso, estamos considerando solamente el producto ABC, puesta en planta, se tiene que pronosticar el precio de la importación SIP del año 2022 y el año 2023. Lo que a nosotros nos interesa en este caso es hacer el pronóstico de la materia prima que estamos importando para el año 2022 y el año 2023, ¿no? De acuerdo a la tendencia histórica de los precios de los proveedores, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta el precio de los proveedores, ¿no? Los precios de los fabricantes que nos están haciendo llegar los productos y que nosotros estuviéramos ya comprando, ¿no?, muchos años, ¿no?, en el mercado internacional,
¿no? Y que son necesarios en la fabricación de nuestro artículo que fabricamos, ¿no es cierto? Posteriormente, de acuerdo a la tasa impositiva arancelaria de los productos ABC y XZ, ¿no? Porque acá vamos a aplicar una tasa impositiva arancelaria que viene a ser el impuesto a la importación al producto que estamos importando, y también teniendo en cuenta la tasa de cambio para el año 2022 y el año 2023, vamos a calcular los precios de las materias primas en planta que estamos importando. ¿Ya? Esto viene a ser un procedimiento que lo vamos a ver ahora, de cómo determinar los precios de materia prima si nosotros tuviéramos que hacer importaciones, comprar esos productos en el extranjero, ¿no? Entonces, según estadística de precios SIP de materia prima diseñada en función de los precios de compra, es decir, la relación entre el proveedor, empresa de materia prima, ABC, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este viene a ser los precios SIP del producto ABC que vienen adquiriendo la empresa 1 y la empresa 2, ¿no? Entre el periodo 2017 al 2021, ¿no? Si hubiera más empresas, 3 o más empresas, no vamos a encontrar, hallar el promedio de los precios, ¿no? El promedio de los precios. Si hubiera una sola empresa que nosotros quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuál es el precio del producto que estamos importando y que ingresa en aduana? Solamente consideramos nuestra empresa. Si en el caso, por ejemplo, que quisiéramos saber, ¿no? El precio sí, o precio de el artículo que estamos importando con ingrese a aduana, solamente lo hacemos teniendo en cuenta la información de nuestra empresa, ¿no? Desde el año que estamos haciendo importaciones, ¿no? En este caso, estas dos empresas vienen haciendo importaciones desde el año 2017 hasta el año 2021, ¿no? Y estos son los precios que se adquieren en el mercado, ¿no? Y vemos que los precios son indistintamente, son diferentes, ¿no? La empresa 1, por ejemplo, en el año 2017 compra el producto ABC en 1.35, ¿no? Y la empresa 2 lo compra a 1.20, ¿no? Difiere el precio, ¿no? Porque la empresa 1 es muy posible que compre en el mercado internacional, ¿no? Alguna compañía muy diferente a la empresa 2, ¿no es cierto? Por eso la variación de los precios, ¿no? O la calidad también de ese producto, porque si nosotros vamos aquí en el mercado nacional y vamos a comprar algún artículo, vamos a encontrar que los precios son indiferentes, ¿no? Y es el mismo artículo, ¿no? Pero varía de acuerdo a la marca y de acuerdo a la calidad, ¿no? Por eso es que se dan los precios diferentes, ¿no? Entonces acá tenemos las estadísticas, ¿no? De los precios SIP de este producto ABC entre el año 2017 y el año 2021, ¿no? En este caso tenemos dos empresas, si tuviéramos más, tenemos que encontrar el promedio, ¿no? Entonces, hallamos el promedio de cada una de ellas, ¿no? Para luego seguir con el procedimiento de cómo encontrar el precio de estos productos de materia prima cuando ingresan al mercado nacional, ¿ya? A ver, vamos encontrando esos precios promedio, ¿eh? Esos precios promedio. Estos son los precios promedios, ¿no? Estos precios promedios nos va a servir para hacer el cálculo de las estimaciones para el año 2021, o perdón, 2022 y el año 2023. Porque es necesario conocer lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? Los precios de materia prima,
¿no? Para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, ¿no? De datos históricos, datos estadísticos del producto ABC que se viene importando, ¿no? Entre el año 2017 y el año 2021. Bien. Mire, acá hay un procedimiento que hay que tener en cuenta también, ¿no? Se corrige las posibles distorsiones. Vamos a corregir las posibles distorsiones de los precios sí, de los precios sí promedio, ¿no? De los precios sí promedio, ¿no? Entonces vamos a corregir las posibles distorsiones de los precios sí promedio en serie de tres, ajustándose a una tendencia uniforme tal como se presenta a continuación, ¿no? Entonces, si nosotros obtenemos este promedio y lo llevamos a un diagrama de dispersión tiempo-demanda o tiempo-precio, vamos a encontrar algunas distorsiones, algunas variaciones, ¿no? En este caso, si encontramos algunas variaciones, es bueno hacer la corrección de esos precios promedios que vamos a utilizar para hacer el cálculo de los precios SIC para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Este caso de ajuste es una opción que se utiliza cuando vemos, pues, ¿no? Que existen muchas variaciones y mucha dispersión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a utilizar, ¿no? Vamos a aplicar un método de promedio móvil que se conoce así para hacer el ajuste de estos promedios que hemos hallado. ¿Ya? Esto queda como una recomendación ya optativa, ¿no? Si ustedes ven que existen muchas variaciones, pueden corregir esos datos, ¿ya? ¿Cuál sería la corrección, ¿no? De los precios SIC promedio del año 2017. Tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Que para encontrar el ajuste, ¿no? La corrección de estos, vamos a verlo acá, ¿ya? Vamos a por acá, vamos a poner el ajuste, ¿ya? Ajuste. Vamos a ajustar. Ya, vamos a ajustar entonces este promedio de 128, ¿ya? Vamos a ajustarlo. Ya, vamos a comenzar acá. Miren, este ajuste, el ajuste de promedio, sí, que hemos encontrado en el 2018, en el 2017 lo hallamos de la manera siguiente. Siempre el primer dato se duplica, ¿ya? Siempre el primer dato se duplica, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ajuste sería el siguiente. Vamos a utilizar tres datos, ¿no? El promedio de tres datos, ¿ya? Ese es el procedimiento que se sigue, ¿no? Así tuvieran ustedes datos estadísticos de 2017 a 2021, tuvieran 10 datos,
no 6 datos, 7, ¿no? Siempre este procedimiento es el que se realiza para hacer los ajustes cuando tenemos muchas variaciones o muchas dispersiones entre la variable, ¿ya? Esto va a ser igual. 1.28, 1.28, ¿no? Más 1.28. Tengan en cuenta que el primer periodo siempre se duplica, el primer y último periodo siempre se duplica, ¿no? Entonces es igual a 128 más 128 más 138 más 1.38, ¿ya? 138. Entre 3. Entre 3. ¿No? Entre 3. Ya. A ver, ¿a cuánto sería eso? Igual. Esto es igual a 1.31, ¿no? 1.31. Esto sería 1.31. Entonces el promedio corregido es igual a 1.31, ¿no? Que es el valor con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces 1.31 es el primer dato ajustado, ¿no? El precio SIVA ajustado entonces en el año 2017 es igual a 1.31, ¿ya? Pero el segundo periodo, o sea, el 2018, ¿no? Esto es igual. 1.28 más, ¿no? 1.38 más 1.55, ¿no? 1.55 entre 3. A ver, ¿a cuánto es igual esto? 1.40. 1.40, ¿no? Ya, esto sería igual a 1.40, ¿ya? Entonces, el siguiente dato ajustado, ¿no? Corregido, ¿no? Que hemos hallado el promedio, sí era igual a 1.38, ¿no? Si lo ajustamos va a ser igual a 1.40, ¿ya? 1.40. Encontramos, hacemos el ajuste o la corrección, ¿no? Del precio sí del año 2019, ¿no? A ver, ¿cuál sería 1.56. 1.56? Muy bien, 1.56. ¿Ya? A ver, para el año, el precio sí del año 2019, el 2020, ¿cómo sería el 2020?
1.72. Ya, muy bien. 1.72, ¿no? A ver, encuentren ustedes para el año 2021 cómo se encuentra, cómo sería. Tengan en cuenta que se duplica el primer periodo y se duplica el último periodo, ¿no? ¿Cómo sería entonces, ¿no? El precio sí corregido del año 2021, ¿cómo sería? Uno punto ochenta y uno. Muy bien, 1.81. Vamos a ver cómo encontramos. Esto es igual a 1.76, ¿no es cierto? Esto es más 1.84. 1.84 más 1.84, ¿no? Sería entre 3. Esto es igual a 1.81. 1.81, ¿eh? Estos son los datos corregidos que vamos a utilizar, ¿no? Si ustedes llevan estos promedios antes de la corrección, no van a encontrar ciertas variaciones, ¿no? Cuando llevan un diagrama de dispersión, ¿no? Esto va a haber distorsiones, variaciones, ¿no? En cambio, si llevan estos datos corregidos que nosotros hemos hallado, van a ver que existe ya menos variaciones, ¿no es cierto? Menos variaciones, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con estos datos corregidos, ¿no? Para encontrar, ¿no? El precio sí, ¿no? Cuando ya ingresan a territorio nacional, ingresan a aduana, ¿cierto? Ya, vamos a ver, ¿ya? Entonces ya se han hecho las correcciones. Acá tenemos el precio sí corregido, ¿no? En el año 2017, esto fue 1.31. 1.31, 1.40, 1.56, 1.72, 1.81. Esos son los precios sí corregidos. Estos precios sí son los que vamos a utilizarlos para hacer el pronóstico para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Entonces, con estos datos encontraremos, pues, ¿no? Encontraremos el precio para el año 2021 y el año 2022, ¿ya? Utilizando mínimos cuadrados o la ecuación de la recta, ¿no? Utilizando el mínimo cuadrado en la ecuación de la recta. Utilizando la ecuación de la recta, el modelo es Y, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien ya esta ecuación de la recta, Y es igual al parámetro A más el parámetro B, ¿no? A más el parámetro B por la variable X, ¿no es cierto? La variable X, la variable independiente X, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes tienen que hallar el valor del parámetro A y del parámetro B y reemplazarlo, ¿no es cierto? En la ecuación, ¿no? La ecuación de la recta, ¿no? Y para esto tienen que encontrar la sumatoria, ¿no? La sumatoria de la variable X, ¿no es cierto? La sumatoria de la variable X, la sumatoria de la variable
dependiente Y, ¿no? Y tiene que encontrar la sumatoria de la variable X por Y, ¿no? X por Y, ¿cierto? Y por Y, ¿no? ¿No? La sumatoria de la variable X cuadrado, ¿no? X cuadrado. Y cuadrado, ¿no es cierto? ¿No? Ya, y aplican la fórmula para hallar las variables, ¿no? Los parámetros, ¿no? Y ya tenemos la ecuación de la recta para hacer, pues, las estimaciones para el año 2022 y el año 2023, ¿no? En este caso, ya se tiene los cálculos, ¿no es cierto? Y en este caso, haciendo los cálculos, el parámetro B es igual a 0.13, ¿no? 0.13, ¿no? Y el parámetro A es igual, ¿no? 1.17. 1.17, ¿eh? 1.17. Por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser igual, ¿no? La ecuación de la recta va a ser igual. 1.17 más 0.13, ¿no? 0.13 por la variable independiente X, ¿no? Por la variable independiente X. Como nosotros vamos a estimar para el año 2022 y el año 2023, ¿no? X va a tomar valores de 1, ¿no es cierto? Valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y 7, ¿no? Entonces el año 2022, la variable independiente va a tomar un valor igual a 6, y el año 2023 va a tomar un valor igual a 7, ¿no? Entonces, pronóstico para el año, pronóstico año 2022, ¿no? Año 2022. 2022. Pronóstico para el año 2022, la variable dependiente, la ecuación de la recta, va a ser igual, ¿no? El valor de A, que es igual 1.17, ¿no? 1.17 más el parámetro B, que es igual a 0.13, ¿no? 0.13 por la variable independiente. En este caso, para el año 2022, la variable independiente va a tomar un valor igual a 6, ¿no es cierto? Puesto que tenemos 5 datos históricos, ¿no? 5 datos históricos. Vayamos el pronóstico para el año 2022. Pronóstico para el año 2023. Esto va a ser igual a 1.17 más 0.13, ¿no? Más 0.13
por 7, ¿no? La variable independiente va a tomar un valor igual a 7 cuando hagamos el pronóstico para el año 2023, ¿no? Igual a 7. Para el año 2000, el pronóstico de ese precio SIP de la materia prima ABC para el año 2017, para el año 2022, esto es igual a 1.95, ¿no? 1.95 dólares por unidad, ¿no es cierto? Para el año 2023, 2.08. 2.08, ¿no? 2.08 dólares por unidad, ¿no es cierto? Los precios sí para el año 2022 y el año 2023, 1.95 dólar por unidad. Bien, estos son los precios SIP, ¿no? Los precios SIP, como ven, hemos estimado los precios SIP para el año 2022 y el año 2023, ¿no? Y estos se encuentran en moneda extranjera, ¿no? En moneda extranjera. Entonces, cuando ingresen, ¿no? Estos artículos para el mercado nacional, aquí vamos a tener en cuenta ya, ¿no? La tasa de cambio y vamos a tener en cuenta, ¿no? El impuesto a la importación, ¿no? El impuesto a la importación. Bien. Entonces, vamos a aplicar la tasa de cambio para el año 2022 y el año 2023 y la tasa arancelaria a la importación, ¿no? Tasa arancelaria de importación. Y la tasa arancelaria a la importación para determinar el precio de materia prima del producto ABC, ¿no? Entonces vamos a aplicar la tasa de cambio, ¿no? Y la tasa arancelaria a la importación para determinar el precio de materia prima. Acá vamos a terminar ya el precio de materia prima, ¿no? Entonces, este es el tipo de cambio que se ha estimado para el año 2022, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos y vendemos nuestro dólar, ¿no? En el mercado, ¿no? En la tasa de, en los lugares donde hacen cambio, ¿no? Vendemos el dólar, ¿no? Y el dólar tiene un valor, ¿no? Estimado de 3.80 soles por cada, vendemos nuestro dólar, ¿no? Y nos dan 3.80 por cada moneda de dólar, ¿no es cierto? ¿No? Esta viene a ser la tasa de cambio, ¿eh? La tasa de cambio, que vamos a tener en cuenta, ¿no? Para determinar el precio de la materia prima ABC para el año 2022, ¿no? Y esto viene a ser los impuestos a la importación. El impuesto a la importación está constituido por los seguros, que es igual a 2.5% del SIP, por descarga, documentación, que viene a ser el 15% del SIP, el IGB, que viene a ser el 18%, ¿no? Y los gastos de despacho, que viene a ser el 10% del SIP, ¿ya? Entonces esto viene a ser los impuestos a la importación que vamos a tener en cuenta, ¿no? Así como también la tasa arancelaria
a la importación, ¿no? Para el año 2022, entonces, el tipo de cambio de 3.80, ¿no? Entonces, esa es la tasa de cambio para el año 2022, ¿cierto? Entonces, el precio SIP que hemos encontrado para el año 2022 que nosotros hemos estimado es igual a 1.95 dólares por unidad. Eso es lo que nosotros hemos estimado. Nosotros hemos estimado que el precio SIC para el año 2022 del producto ABC es igual a 1.95 dólar por unidad, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estimado, ¿no? Entonces hay que utilizar la tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio. Entonces, por cada dólar, la tasa de cambio que es igual a 3.8 soles por dólar, ¿no? 3.80 soles por dólar, ¿no es cierto? Por dólar, ¿no? Esa es la tasa de cambio, ¿no? Entonces vamos a tener un SIC en moneda nacional, ¿no? Un SIC en moneda nacional, ¿no? Eso sí, ese SIC en moneda nacional es igual a 7.41, ¿no? 7.41 soles, ¿no? 7.41 soles, ¿no? 7.41 soles. Entonces, cuando nosotros compramos en el mercado internacional, ¿no? Esa materia prima ABC lo comprábamos a 1.95 dólares por unidad, ¿no es cierto? Ese lo comprábamos de esa manera, ¿no? Pero ya puesto en el territorio nacional, ¿no? Eso nos va a costar pues 7 soles con 41 céntimos, ¿no es cierto? Ese es el precio ya, ¿no? En moneda nacional, acá ya puesto en planta, ¿no? Ya puesto en los almacenes de aduana, ¿no? La tasa de cambio. Pero eso es en cuanto a la tasa de cambio, ¿no? Ahora hay que aplicar la tasa arancelaria a la importación, el impuesto a la importación. Y como hemos dicho, el impuesto a la importación está constituido por los impuestos de seguros, de carga, descarga, el IGB y los gastos de despacho, todos referidos al SIC que se encuentra en soles, ¿no es cierto? Entonces, seguro es 2.5% de 7.41, ¿no? La descarga, documentación es el 15% de 7.41, ¿no? El IGB es el 18% de este precio SIC, que es igual a 7.41, ¿no? Y los gastos de despacho vienen a ser el 10% de 7.41. Entonces encontramos y sumamos todos estos resultados y vamos a tener el precio de materia prima en sí, ¿no? Vamos a encontrar entonces cuál sería el precio de materia prima de ABC, ¿no? Entonces, 2.5% de 7.41, ¿no? Igual a 0.19, ¿no? El 15% de 7.41, ¿no? El 18%.
Entonces, si sumamos todas esas cantidades, vamos a tener que el precio del producto ABC, puesto acá en el mercado, ¿no? En nacional, en territorio nacional, va a ser igual a 10 puntos, 10.70, ¿no? 10.70 soles por unidad, ¿no? Por unidad. Soles por unidad, ¿no? Ese sería el precio, ¿no? Y miren, este es el precio SIC, 1.45 dólares por unidad, lo encontramos en el mercado nacional, ¿no? Pero ya puesto acá en territorio nacional, esto va a costar a 10.70 soles por unidad. 10.70 soles por unidad. Pero esto es puesto en planta, puesto en aduana, ¿no? Esto es puesto en aduana. Es decir, nosotros hacemos exportaciones, ¿no? Aplicamos la tasa de cambio, ¿no? Aplicamos la tasa arancelaria a la importación y cuando llegue a los almacenes de la aduana, cada unidad nos va a costar 10 soles con 70 céntimos, ¿no? Ahora, esto es puesto en aduanas, pero todavía tenemos que hacer otro gasto de transporte, sacarlo de aduanas, ¿no? Entonces vamos a hacer las gestiones para sacar aduanas nuestro producto que ha llegado, ¿no? A los almacenes. Desde ahí entonces contrataremos, utilizaremos algún medio de transporte para llegarlo hasta la planta, a nuestro negocio, ¿no? Ya vamos a tener allí. Y eso implica también otro costo, ¿no? Que viene a ser el costo de transporte, ¿no? Costo de transporte. Costo de mano de obra del chofer, costo de combustible, ¿no? ¿No? Vamos a adicionar otros costos de empaque para sacarlo a la venta del mercado, ¿no? Eso implica un costo mayor. Este es el costo, sí, y de los artículos que han llegado a aduana, pero hay que adicionarlo otro costo más, como le estoy indicando, costo de transporte y llevarlo hasta nuestro negocio, el costo de empacar el producto, de presentación, ponerle en unas cajas, ponerle en una bolsa, la mano de obra que vamos a utilizar para esa tarea, esos trabajos, eso implica otro costo, lo cual va a adicionar un costo más todavía de los 10.70, ¿no? De los 10.70. Son otros costos adicionales, ¿no? Entonces, por eso que los artículos que se importan, ¿no? Que vienen del extranjero, al aplicar estos costos de tasa de cambio, el costo de la tasa arancelaria de la importación y estos costos adicionales que estamos explicándolo de sacar los artículos de los almacenes de la aduana y llevarlos a los negocios implica otros costos mayores, ¿no? ¿No? Que ya debemos de calcular para determinar el precio de ese producto que va a salir al mercado, ¿cierto? ¿No? Esto correspondiente al año 2022, ¿no? Para el año 2023 es igualito el procedimiento, ¿no? Entonces, estamos considerando una tasa de cambio de 4.10 soles por unidad, ¿no? Eso es la tasa de cambio. Por eso es importante la variación, ¿no? En el cambio del dólar, ¿no? Es importante porque eso encarece los productos que vienen de afuera, ¿no? Y también tiene implicancias en la inflación ya interna de nuestro país que encarece el producto y la canasta familiar, ¿no es cierto? ¿No? Bien, jóvenes, les dejé una tarea, ¿no? Les dejé una tarea, ustedes tienen en el aula virtual la tarea, ¿no? Entonces, tenemos tiempo, ¿no? Hasta las 11 para hacer la tarea y me lo remiten a la aula virtual, ¿no? ¿Visualiza la tarea? Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien, ya. Entonces, desarrollen la tarea, ¿no? Y me lo envían al aula virtual. Profesor, Sí, ¿la tarea es individual o grupal? están trabajando de tres, ¿no? ¿Sí? Sí. Grupo de tres. Ah, no, igual, pero ya, cuando así trabajen con grupo de tres, ¿ya? ¿Ya? Pero cada uno de ustedes me van a enviar la tarea, ¿no? O sea, si son tres ustedes por cada grupo, cada uno me envía la tarea, por favor, ¿ya? Y cada uno también me indica quiénes son los que integran la tarea, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Toribio Galarza pertenece con los tres, está con Campos Sosa y con Leal Rosa. Son Leal Rosa, Toribio y Campos Sosa, los tres son un grupo, ¿ya? Cada uno de ellos me envía la tarea, ¿no? Leal Rosa, Toribio y Campos me envía su tarea. Y cada uno también me indica quiénes forman su grupo, ¿ya? Leal me indicará que en su grupo está Toribio y está Campos, ¿no? Toribio me indicará que en su grupo está Leal y está Campos, ¿no? Campos me indicará que en su grupo está Leal y está Toribio, ¿ya? Cada uno entonces me va a indicar en su trabajo, en su tarea, todos los integrantes del grupo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, trabajen en grupo de 3 como han venido haciéndolo, ¿no? Y me lo envían al aula virtual, ¿no? El procedimiento es el mismo que hemos seguido en clase. Ustedes sigan el mismo procedimiento, ¿ya? El mismo procedimiento. Para determinación de los precios del año 2022 y el año 2023, ¿no? PCOCIP, ya ustedes van a utilizar mínimos cuadrados, ¿no? Ya ustedes no son de estadística, conocen la manera de cómo hacer los cálculos, ¿ya? Utilicen regresión lineal o mínimos cuadrados o la ecuación de la recta, ¿ya?